Desde el comienzo de aquella mañana, algo en el aire parecía más denso, como si el tiempo no avanzara con su cadencia habitual. Los ruidos de la ciudad estaban allí, autos, voces, notificaciones del celular, pero todo sonaba amortiguado, como si viniera desde detrás de un grueso vidrio. Era como si el cuerpo estuviera presente y al mismo tiempo algo interno empezara a moverse. Una inquietud silenciosa que no provenía de la mente, sino del fondo del pecho. No había ocurrido nada extraordinario hasta entonces. Era un martes cualquiera. Aún así, había un pinchazo incómodo detrás de cada pensamiento repetido, como si cada gesto automático, cepillarse los dientes, revisar mensajes, abrir la nevera, estuviera revelando un engranaje oculto, una coreografía ensayada que jamás se había cuestionado. La sensación creció durante las primeras horas del día. El aire parecía más metálico y los ojos lagrimeaban ante la luz blanca del techo, como si fuera más agresiva de lo normal. Surgió un cansancio profundo, aunque no físico, algo parecido a la saturación. Saturación de la rutina, de las mismas frases intercambiadas, de los mismos impulsos digitales, de los mismos pensamientos reciclados. Cuando el reflejo del espejo mostró un rostro que llevaba años repitiendo la misma expresión cansada, la misma prisa, la misma mirada ausente, algo dentro crujió. No fue un pensamiento, fue un reconocimiento. Por un segundo, breve y hondo, la conciencia salió del guión y se miró a sí misma. Que vio no era un yo, era una máscara, y quizá tú también vivas detrás de ella sin notarlo. Escucha hasta el final de este relato, porque lo que ocurrió aquel día corriente puede estar sucediéndote justo ahora. Para alejar aquella incomodidad, salió a caminar. Sin embargo, la ciudad se veía más artificial que nunca. Las señales, los carteles luminosos, los semáforos, todo latía con una neutralidad extraña, como si el mundo funcionara sin alma. La mirada se detenía en detalles irrelevantes. Grietas en el cemento, ojos distraídos en rostros apresurados, patrones repetidos en la ropa de la gente. De pronto, apareció un pensamiento sin emoción, pero cortante. Parece que estamos todos hipnotizados. No vino acompañado de drama, solo de un vacío lúcido, una percepción incómoda de que casi todo alrededor, gestos, palabras, decisiones, era mera reproducción. Un teatro sin autor. En la acera, una niña tropezó y su madre la alzó con prisa, sin mirar los ojos de la hija. La escena fue breve, pero simbólica. La niña lloraba, no tanto por la caída como por no sentirse realmente vista. Y, en ese instante, emergió un recuerdo antiguo, una escena idéntica, décadas atrás, en la que aquella misma alma, ahora adulta, había sido ignorada en su dolor genuino. La memoria llegó con olor, color, temperatura. No se recordó, se revivió. Junto a ella apareció un sentimiento de invasión, como si aquel dolor infantil nunca se hubiera ido, solo hubiese sido anestesiado con distracciones. Cuando apareció la primera grieta real en la narrativa interna, algo llevaba mucho tiempo olvidado. Algo esencial. El cuerpo empezó a reaccionar. Un calor subió por la columna, distinto de la fiebre, distinto de la ansiedad. Era denso, casi eléctrico, como si algo intentara moverse entre las vértebras buscando espacio. El paso se volvió lento y por un instante los sonidos del entorno cesaron. El silencio no era ausencia de ruido. Era como si la realidad se hubiese pausado por segundos. Entonces, la percepción se ensanchó. Los árboles parecían emitir una vibración. Los rostros mostraban emociones sin hablar. Cada cosa tenía una densidad invisible que antes pasaba inadvertida. El mundo no cambiaba. El que cambiaba era el observador. Al regresar a casa, surgió un deseo inesperado: apagarlo todo. El celular en modo avión, las luces fuera, el televisor desconectado.
El silencio permitía oír no solo los ruidos del edificio, sino los internos. Latidos, respiración, tensión acumulada en 1900. Sentado en el suelo con la espalda contra la pared, el cuerpo parecía demasiado pesado para existir, pero la mente, paradójicamente, estaba ligera. Brotó un destello sin esfuerzo. ¿Y si todo esto, el nombre, la rutina, las certezas, es solo programación? No era delirio ni paranoia, solo una pregunta nítida que resonaba entre los pensamientos como una semilla lista para germinar. En los minutos siguientes ocurrió una retracción, no física, sino interna. Pensamientos, recuerdos y voces mentales eran jalados hacia atrás, hacia un punto más allá de la mente racional. La respiración se hizo lenta. Los ojos se cerraron sin esfuerzo. Y entonces llegó una sensación que no cabe en palabras, como si la identidad se fundiera, capa tras capa. No había dolor, solo la extraña experiencia de no saber con exactitud quién se era. No un colapso, sino un desmantelamiento suave. Las referencias, nombre, edad, profesión, flotaban como papeles sueltos al viento. En el centro de todo, quedaba una presencia silenciosa que observaba. A esa altura el tiempo dejó de existir como estructura. El reloj marcaba algo, pero no tenía sentido. El cuerpo seguía allí, pero no comandaba nada. Una ligereza se alternaba con pequeños vértigos. Lo más impactante, sin embargo, era la claridad, una lucidez profunda, como si el velo de la realidad ordinaria se hubiera levantado. Sin alucinaciones ni visiones místicas, solo la certeza de que toda la vida se había vivido bajo un condicionamiento invisible. Palabras como normal, real, yo, parecían frágiles constructos, y de pronto una voz interna, que no era voz, susurró: no estás recordando algo nuevo, solo estás dejando de olvidar. En ese momento brotaron lágrimas sin tristeza. Era como si el cuerpo soltara un peso ancestral, acumulado por generaciones. La emoción era densa pero serena, algo entre gratitud, alivio y asombro. Cada inhalación parecía absorber el universo y al exhalar devolvía capas de engaño, celestes, no experiencias extracorpóreas. Había, sí, una verdad innegociable, como si todo lo que antes era absoluto, normas, creencias, miedos, fuese solo un montaje frágil. La sensación era haber vivido en un teatro con decorados pintados y al fin descubrir que los fondos eran de cartón. Horas después, al atardecer, la luz del sol atravesaba la ventana de otra manera. No era solo luz, era una presencia. Las partículas de polvo danzaban y había belleza incluso en ellas. El mundo, que antes era opaco, parecía respirar. Y no era un sueño espiritual, era percepción cruda, casi matemática. Un estado de conciencia en el que todo tenía sentido y al mismo tiempo nada necesitaba explicación. El televisor seguía apagado, el celular olvidado, y en lo profundo de la mente crecía una constatación silenciosa. Todo a mi alrededor parece igual, pero ya no soy quien se despertó hoy. Las sombras de la cocina se espesaban cuando abrió la llave y bebió un sorbo de agua. El cloro, antes imperceptible, se reveló áspero, metálico, casi ofensivo. Era como si el paladar se hubiese despertado junto con la conciencia, delatando cada residuo invisible. Al ver el filtro oxidado en la pared, regresó la memoria reciente. Noticias sobre flúor, metales pesados, calcificación de la pineal. La conexión fue visceral. Sintió en su cuerpo el peso de ese sabotaje bioquímico, el templo intoxicado, la antena espiritual silenciada. Entonces nació una decisión innegociable. No bebo nada que no esté, que no sea claro. No era regla moral, era instinto de supervivencia del espíritu. El aire tomó protagonismo. Sentado en la alfombra, piernas cruzadas, empezó a respirar como si cada inhalación fuese un balde de agua fresca sobre brasas antiguas.
sin técnicas complejas, solo dejar que el aire entrara profundo, expandiera las costillas y despertara zonas dormidas del diafragma. La columna se enderezó por sí sola, como si una energía sutil ascendiera en espiral, abriendo espacio entre las vértebras. Con cada exhalación, un leve temblor recorría los dedos como microdescargas que liberaban tensión acumulada. No hubo una kundalini dramática, solo micropulsos de vida recuperando terreno. Y, en aquel vacío de silencio, comprendió que el cuerpo, dejado en paz, sabe repararse cuando la mente deja de estorbar. El cielo oscurecía fuera, pero dentro del cuarto había una luz que no provenía de lámparas. Era percepción, no visión, como si la atmósfera fuese más translúcida. Sentado en silencio, notó que las paredes ya no lo limitaban, ni tampoco el nombre que cargaba. Por instantes no era hombre, ni edad, ni historia, solo un punto de conciencia atento y dilatado. En ese estado, los pensamientos llegaban con otra textura, ya no repetitivos o ruidosos, sino claros y espaciados, cruzando la mente como si atravesaran una sala vacía. Uno de ellos se quedó. La libertad no está en romper barreras externas. Empieza cuando la mente deja de obedecer por hábito. Allí, en aquella sala modesta y silenciosa, comenzó una especie de muerte sin luto, la disolución de la persona. No simbólica, sino real. La percepción de que el yo presentado al mundo era un proyecto externo, un collage de etiquetas, expectativas, traumas heredados y creencias jamás cuestionadas. Al verlo, algo en su interior rió, sin burla, con alivio, como si una pieza del puzzle hubiera girado al lado correcto. No hacía falta explicar ni convencer a nadie. Era un saber interno que no pedía validación. En aquella risa muda se expandió una ligereza. Algo murió allí, y no hizo falta. Durante aquel silencio prolongado ocurrió algo curioso. El estómago, vacío desde temprano, no reclamaba. El hambre parecía apagada. Era como si el cuerpo, en ese estado expandido, se nutriera de otra fuente. Los sentidos estaban afilados. Oía los crujidos del edificio, olía la madera antigua del suelo, percibía el ritmo exacto de la respiración. Pero, por encima de eso, algo más sutil cobraba forma. Un campo alrededor del cuerpo, como si la piel dejara de ser límite. La presencia se extendía. No era imaginación, era sensación. Algo que, al ser percibido, ya no podía ignorarse. Era redescubrir la vida, de verdad, por primera vez. La noche cayó por completo y aún así no surgió deseo de encender luces. La oscuridad no era hostil, era útero. En ella los pensamientos se redujeron todavía más hasta que el silencio lo abarcó todo. En ese silencio emergió algo muy antiguo, imágenes, emociones, memorias que no parecían pertenecer a esta vida. Rostros desconocidos, paisajes jamás visitados, voces sin lengua. Nada asustaba. Al contrario, provocaba un reconocimiento, como cuando un aroma infantil vuelve sin que se sepa de dónde, pero calienta el pecho. Aquello no era viaje, ni meditación, ni delirio. Era un tipo de recuerdo que no llega desde la mente, sino desde el alma. El cuerpo seguía inmóvil, sin rigidez. Pura presencia, como si cada célula hubiera entrado en estado de escucha. Entonces, de modo sutil, algo que parecía arriba empezó a descender, una conciencia más amplia, silenciosa, que no juzgaba ni exigía, solo observaba. Era como una parte olvidada de sí mismo regresando a casa. Con ella llegó la comprensión de que nunca hubo separación, ninguna divinidad afuera, ningún maestro arriba, ningún salvador aparte. La chispa era interna y siempre lo fue. Pero el ruido del mundo, los condicionamientos, los miedos, la habían sepultado. Ahora emergía, innegable, tímida, ya no había búsqueda. La necesidad de entender, alcanzar o demostrar algo cesó. El ego,
Ese mecanismo inquieto, siempre en guerra con el ahora, se había silenciado, no por esfuerzo, sino por ausencia. Entonces se instaló una paz profunda, no euforia ni alegría explosiva, paz. Una paz que no depende de circunstancias ni teme al mañana. Allí, en el suelo frío y en la oscuridad del cuarto, todo cobraba sentido, no como respuesta lógica, sino como vibración que alineaba todo por dentro. Y quizá por primera vez en su existencia, no echaba nada en falta. La madrugada avanzaba cuando los ojos se abrieron, no por necesidad, sino por cortesía del cuerpo. La luz de la calle se filtraba por las rendijas de la ventana, dibujando líneas suaves en el suelo. Nada había cambiado alrededor. Muebles, paredes, ruidos de la ciudad seguían ahí, pero todo era distinto. Había un campo sutil entre la mirada y las cosas, como si la realidad llevase capas antes invisibles. Se levantó despacio, no por debilidad, sino como quien honra el instante. Cada paso era una oración silenciosa, cada objeto tocado, una vibración que despertaba. Y en medio de esa sensibilidad ampliada surgió un pensamiento firme. La vida no es lo que me contaron, nunca lo fue. Al llegar a la ventana, miró el cielo como si fuera la primera vez. No había muchas estrellas en esa parte de la ciudad, pero la oscuridad misma estaba viva. El espacio entre las luces decía más que cualquier constelación. Y fue en aquel silencio nocturno donde se estableció una certeza, sin voces ni avisos. No había marcha atrás. Algo se había reactivado. No una creencia ni una filosofía, sino un recuerdo antiguo. Era conciencia antes de ser nombre, presencia antes de tener historia. A partir de ahí, intentar volver al estado anterior sería como fingir no haber despertado. Imposible. A la mañana siguiente, el mundo parecía retomar su programación habitual. La alarma sonaba, llegaban notificaciones, los vecinos conversaban en el pasillo, pero dentro de él nada era automático. Al mirarse en el espejo, reconoció el rostro, pero con otra mirada. Había sobriedad y suavidad, como si al fin hubiese espacio entre el estímulo y la reacción, entre el hecho y la interpretación. Se duchó, preparó algo sencillo de comer, se vistió, todo con lentitud consciente, como quien honra cada gesto en un ritual sagrado. No sentía prisa ni necesidad de correr detrás de nada, porque el centro, ahora, estaba dentro. Durante el día, se cruzó recibió mensajes, escuchó demandas. Todo pasaba a través de él como viento entre hojas, perceptible, pero no dominante. Las emociones surgían, una molestia aquí, una preocupación allá, pero ninguna lo devoraba. Era como si algo interno lo observase todo con lucidez imperturbable. Al conversar con otros, sentía empatía y al mismo tiempo cierta distancia. No frialdad, sino respeto. Comprendía que cada cual está en el tiempo de su propio despertar, y forzar ese proceso sería como intentar abrir una flor antes de hora. Ahora él era solo presencia, un recuerdo vivo, caminando entre los distraídos. Solo sabe que, aquel día, algo dentro de él despertó y nunca volvió a dormir. Y ahora es tu turno. Si sentiste que algo se encendió dentro de ti al escuchar este relato, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo historias que pueden transformar tu conciencia para siempre.